Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí. Es un gusto tener la presencia virtual de estas personalidades que hoy nos acompañan. A nombre de la Coordinación General del Deporte de Preparatorias de la UAC, a nombre de la Licenciatura de Educación Física y Ciencias del Deporte, que en colaboración estamos haciendo esta actividad, hemos invitado a sendas personalidades que nos hacen el favor de engalanarnos con su presencia. Está con nosotros, en primer término, el profesor Fernando Daniel Girón, que viene del Profesorado de Educación Física de Junín, provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Educación Provincial de Argentina. Hombre de gran experiencia, amigo de Latinoamérica y que tiene una serie de proyectos que nos han estado haciendo el favor de compartir y que queremos colaborar hoy con este conversatorio. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, el agradecimiento por la hospitalidad que me han brindado aquí en esta patria mexicana, componente sin duda de la patria grande que amamos todos. Por supuesto, mi agradecimiento personal a ti y por supuesto el agradecimiento a quienes se han sumado de diferentes sectores vinculados con la educación física en nivel de conducción, en nivel de dirección. Así que, por supuesto, reitero el agradecimiento. Bueno, yo les cuento, no les voy a contar quién soy porque además de experimentado, seguramente rápidamente van a asociar de que estoy un tanto mayor. Yo ya soy sub 70, pero básicamente les contaré de que en algún momento, allá por el 2009, como condición de aprobación de la especialización en nuevas infancias y juventudes de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, el trabajo final estuvo vinculado a indagar las representaciones sociales acerca del futuro rol docente que tenían los ingresantes a la carrera de educación física en los profesorados de educación física. Básicamente, yo trabajé sobre profesorados que son muy representativos, el Instituto de Lincoln y el Instituto de Junín. Bueno, obviamente esto quedó un poco picando porque tiene una dinámica muy particular. En el 2019 hicimos una réplica parcial de esa investigación, nos dio algunos datos. Centralmente, bueno, todo lo que sabemos o lo que sabíamos acerca de que estaban esencialmente nuestros ingresantes inclinados por el hecho de que eran convocados por que le gustaban trabajar con chicos, le gustaba esencialmente el deporte. En este tiempo tan cambiante, tan vertiginoso, hemos estado siempre preocupados por estas cuestiones de los ingresantes a la carrera de educación física en Argentina. Y bueno, un poco la casualidad, debo decir, de que vía Foro Mercosur del Deporte nos hemos encontrado con Martín en Popayán, Colombia, en oportunidad también del aniversario de la Universidad de Cauca y tal vez lo que, incluso lo que genera que hoy yo esté aquí, que ustedes estén convocados amablemente en esta circunstancia, es precisamente porque cuando Martín hacía una descripción acerca de las características de los estudiantes y particularmente de los nuevos estudiantes, si uno salvaba de que el acento era diferente, la tonada, como le decimos nosotros, podía decir de que estaba haciendo una descripción de nuestros jóvenes, de quienes ingresan a la carrera de educación física. Evidentemente, esto en clave de lo que hace a la formación docente, debo decir, y si me permiten voy a compartir eh, una pequeña pantalla, a ver si la puedo. Ya está. Ujú. Sí, el tema es que no me permite, a ver si puedo entrar aquí. Perdón, che, un instante solamente. 。
Bueno, lamento que no me permita compartir. Simplemente para describir dos cuestiones. En principio, esta suerte de, como hoy también se coincidió, esta suerte de nuevos emergentes que hacen a que nuestros jóvenes estén ya no solo motivados por el deporte y los jóvenes, sino por algunas otras circunstancias que precisamente son las que pretendemos indagar. Y la otra cuestión que siempre nos preocupa es cómo cuando el joven llega e ingresa al campo de la educación física y sobre todo cuando llega a las prácticas profesionalizantes, cómo en términos de Lombardi persiste el modelo didáctico vivido, o sea, la posibilidad de que nosotros podamos transformar las prácticas a través de los aprendizajes que se generan en estos 4 años de carreras está limitado por esa persistencia del modelo didáctico vivido. Básicamente es esa la cuestión que nos ocupa en este momento y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, en particular en nuestra provincia los ingresantes acceden por sorteo sobre una matrícula que generalmente, bueno, particularmente en este instituto donde yo trabajo, aspiran a ingresar 180 e ingresan 50 más 10 de escuela orientada, 60 son los que acceden. Eso genera una heterogeneidad que contrasta fuertemente con el modelo anterior, que era un modelo fuertemente elitista y segregador, ¿sí? En todo caso, que era una suerte de, casi diría, un campeonato, un torneo por el cual a ver quién entraba primero con un componente físico, motriz y un componente del orden de lo intelectual. Básicamente esas son las cuestiones que nos han llevado a nosotros a preguntarnos cuáles son los perfiles del ingresante en la actualidad. En síntesis, digamos, no quiero anticipar respuestas, pero reitero y vengo ratificando la hipótesis de que nuestros jóvenes latinoamericanos tienen un perfil de un alto grado de homogeneidad y que en síntesis eso hace de que tal vez, como yo ya decía hoy en alguna charla, haya más elementos que nos identifican en términos de igualdad, en términos de que nos parecemos a diferencia de esos elementos que nos diferencian precisamente. Así que esa es la cuestión. Por supuesto que yo rescato la valía y sobre todo la experiencia de cada uno de ustedes y seguramente de aquí podré sacar valiosas conclusiones que en algún momento, y si la vida me alcanza, ofrezco compartirlas. Reiterando el agradecimiento a todos, les dejo la palabra, Martín, si creo que debemos estar en Gracias. tiempo. Estamos en tiempo. Bien, para dar respuesta a esto, la pregunta general para todos es, ¿cuáles son esos imaginarios, esas representaciones sociales que tiene el aspirante a entrar a las carreras de educación física, licenciaturas en educación física o deporte, recreación y temas afines? Para ello, le voy a pedir al doctor Edson Francisco Estrada Meneses, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, que nos comente cuál ha sido su experiencia en ese sentido. Tiene 5 minutos, doctor. Muy bien, primero que nada agradecer al doctor Silva y al doctor Velázquez de la Universidad de Querétaro. También bienvenida al doctor profesor Girón. Muy importante, maestro Girón, que con su visión externa, pues observe, ¿verdad?, lo que estamos presentando en los diferentes puntos de la República y usted como una entidad externa, pues nos dé una retroalimentación importante para mejorar nuestros pues, mismos planes de estudios. Y destaco también la importancia de este tipo de eventos donde se identifica esta conexión temprana con los estudiantes de nuevo ingreso y cómo guiarlos en esta transición de la media superior a la superior. Sabemos que el nivel básico en México tiene grandes desafíos en materias de calidad educativa. Y sin hablar del efecto de la pandemia que nos dejó un boquetón ahí muy grande, ¿verdad? Yo recuerdo en secundaria que teníamos consejeros vocacionales y nos ayudaban a orientarnos correctamente o nos hacían un examen para identificarlo, ¿no? Y
Y en la actualidad no creo que esté ese programa tan definido y es muy probable que los estudiantes entren a una carrera, una licenciatura, que no necesariamente es lo que ellos imaginaban, hablando de imaginarios. Y desde ahí empieza un problema con el plan de vida de cada uno de ellos. Llegan a la licenciatura sin un plan de vida. Este, lo poco que conocen de la carrera, de las carreras, aquellos estudiantes que son más proactivos lo sacan de las páginas de internet. Y para ellos, a nivel preparatoria, es complicado entender qué es un perfil de egreso, qué significan competencias, qué significan habilidades. Tenemos este imaginario en la educación física, que el profesor es una figura atlética masculina, ¿verdad? Bueno, y eso fue cambiando el profesor panzón que no hace nada, que está ahí, que nos pone a jugar, también que es una carrera de poca exigencia académica, con su autonomía limitada, que es un reproductor de disciplina física. Hay profesores de salón que se los mandan al profesor de educación física como para cansarlos, eso sí, ya que regresen cansaditos y más calmaditos, ¿no? Este, pero sabemos que actualmente la escuela mexicana eh, da a la educación un enfoque más integral centrado en el bienestar. Entonces, el rol del educador físico es muy importante actualmente. Y me gusta también el Plan Mundial de Actividad Física que plantea la OMS y lo alinea muy bien a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, que ve que la educación física y la actividad física pues impacta en cuestiones como transporte, economía, igualdad de género, en la paz, pero algo muy importante es en la salud. Este, Actualmente gastamos mucho por recuperar la salud, es decir, cuando estamos en enfermedad, pero poco hacemos por mantener esa salud. Entonces, el rol de educador físico está tomando un enfoque adicional al que acostumbradamente se tiene, que es el generador de atletas o que va a ser entrenador, este, de tal suerte que ya a nivel nacional están apareciendo programas de posgrados enfocados en salud. Eh, Les comento un poco del contexto regional. Yo estoy en el programa de entrenamiento deportivo aquí en el norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la universidad, y estamos dentro del Departamento de Ciencias de la Salud. Ahí conviven los estudiantes con programas de nutrición, de, este, de enfermería, de medicina. Entonces, lo que los estudiantes se enfrentan es a a esta cultura o a este imaginario donde un estudiante de medicina o de enfermería vale más que un estudiante de educación física. Yo cuando tenía los cursos de inducción con los estudiantes de nuevo ingreso, cuando era coordinador en su época, pues les hablaba de la materiograma, ¿verdad? De cuáles son las materias que se van a ir enfrentando a ellos, de la misión, de la visión, del perfil de egreso, y les decía del uniforme, algo tan simple como usar un uniforme, que a veces los mismos estudiantes dicen, ¿por qué tenemos que venir uniformados? Pero este uniforme les ayuda a que se identifiquen, los ayudan a hacer un bloque de tal manera que les da fuerza y que entienda la sociedad, ¿verdad? Que entiendan los demás compañeros que es tan importante una bata blanca como unas pantaloneras, unos tenis. Entonces, 30 segundos, doctor. esos son los estereotipos con los que nos hemos enfrentado y al final ellos entienden que la profesión es muy noble, son estudiantes muy nobles que apoyan mucho en la salud mental también. Muchas gracias, doctor. Y pues muy acertado, efectivamente, el comentario. Ahora le cedo el turno a la maestra Gigliola Pérez Jiménez, directora del Instituto de Ciencias de la Educación, el ICE, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Perdón, maestra Gigliola, tiene 5 minutos. Muchísimas gracias, igual que mi compañero Edson. Agradezco la invitación, querido Martín, y también le deseo que este conversatorio, maestro Fernando, que le sirva para fortalecer en su país y que a nosotros también nos retroalimente en nuestros estados y en nuestros lugares de origen. Yo creo que la expectativa, un poco como lo dijo Edson,
los estudiantes quieren ingresar, al menos en lo que hemos detectado en el ICE, es porque justo les gusta el deporte. Y porque están peleados con la teoría también. Hemos visto que batallan mucho. Piensan que incorporarse a la educación física es como en las películas de Hollywood, ¿no? Que van a ser el maestro este que está diciendo Edson fuerte, que va a estar coqueteando con las maestras o aventando los balones para que los alumnos corran detrás de ello. Pero cuando ingresan, se topan con una realidad distinta, ¿no? Que no todo es juego y que toda la práctica está sustentada por una teoría y que llevan una carga muy importante de teoría. Aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tenemos, antes la carrera de educación física tenía muchísima demanda. Entraban pues casi todos los estudiantes del estado queriendo ser educadores físicos. Se abre, hace 11 años, la licenciatura en Ciencias del Deporte y eso cambia la perspectiva de los estudiantes, baja nuestra matrícula y sube la de Ciencias del Deporte, porque entonces se dan cuenta o quieren pensar que pues es una carrera que justamente tiene que ver con el deporte, con el entrenamiento, con formar, pues sí, deportistas de alto rendimiento. Y en el ICE no, en el ICE pues el sustento siempre está justamente en formar las habilidades y las competencias para que se dediquen a la educación, para incorporarse prácticamente en una institución a enseñar educación física, al cuidado de sí, y que no todo necesariamente tiene que ser práctica o estar en la cancha. Eso es una realidad. La otra es que piensan que, no lo sé, pero al menos en mi escuela ustedes tuvieron la oportunidad de estar aquí, pues piensan que van a tener todo, ¿no? Que van a tener un gimnasio con pesas, que van a tener todas las canchas y todos los balones, una alberca, y pues la realidad también es otra. Siendo una institución pública, pues tampoco cuentan con todos esos recursos, ¿no? Y aquí hay como una desilusión, por decirlo de alguna manera, porque se dan cuenta que tampoco son dueños de todos los polideportivos de la universidad, que no los pueden utilizar cuando ellos quieran, que para hacer la práctica de natación hay que buscar convenios con otras instituciones para que hagan las prácticas y eso también es como difícil porque pues obviamente no contamos con la infraestructura y en el caso de nuestra universidad pues todavía seguimos siendo de las más, no iba a decir pobres, pero con menos recursos económicos para nuestra comunidad. Comunidad todos, administrativos, docentes. Y hace unos días Saúl preguntaba que qué tan importante era la condición física de los estudiantes. Esa es otra. Este es un problema muy grande porque creo que la mayoría de los que pude leer pues tenían esta problemática de que no podíamos condicionar el ingreso a educación física, obviamente haciendo pruebas físicas, que no tenía que ser porque estábamos violentando los derechos humanos y prácticamente en el caso de nosotros era obviamente el examen de ingreso, que es el que aplica el Ceneval, y posteriormente un curso propedéutico, en donde se les consideraban pues todos los conocimientos, las habilidades que había ahí, pero estos cursos propedéuticos eran generales para todos. Así llevaban la importancia de hacer deporte, la llevaban no nada más los de educación física, también las otras licenciaturas. La formación docente, no nada más los de docencia, todos llevaban esta práctica, ¿no? Y entonces ahí se van dando cuenta que pues no se van a dedicar de todo a estar en la cancha, no todo va a estar ahí. Y yo creo que al igual que Edson, también tienen esta situación de que piensan que por estudiar en una universidad pública se les tiene que dar todo. Y no es cierto, no quieren invertir. El problema también del PANS es también, yo pensaba que nada más era en el ICE, pero es de todo, yo 30 creo que es segundos, doctora. generalizado. Adelante, gracias. Muy bien, le agradecemos mucho y efectivamente compartimos estas realidades entre nosotros. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro amigo, el maestro Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, quien es coordinador del Programa Institucional del Bienestar Físico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Iván, adelante.
Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarte, Fernando, desde Puebla, Ciudad de Los Ángeles. Tenemos oportunidad de que algún día puedas venir por acá. Martín, mi agradecimiento, igual que José Miguel, por recibirnos en esta reunión virtual. A Edson, Matos y Enrique y Leola, mis respetos, mi gratitud por siempre, amigos de muchos años. Bien, Fernando, pues desde la óptica de la Facultad de Cultura Física, donde tuvimos la oportunidad de conducir las riendas de un programa educativo, te comentaré que nosotros es el concepto de cultura física. Cultura física aprende 4 áreas. Dentro de ellas está la educación física. Atenuando un poco lo que nos comentas, en la Autónoma de Puebla sí hay un examen de ingreso, un examen que es como el que evalúa las condiciones naturales y que puede permitir o no el siguiente paso de admisión para la universidad. No es el definitorio, pero sí ayuda a eliminar ciertas condiciones o más bien a depurar esos perfiles que se buscan para poder ingresar al programa educativo. ¿Qué pasa con los imaginarios, Fernando? De manera muy clara, al tener esos 4 perfiles que te comentaba, educación física, deporte, recreación y cultura física para la salud, que es como lo percibimos desde el concepto propio de la cultura física en la UAP, sí hay un determinado número de estudiantes que cuando llegan a nuevo ingreso aspiran por el perfil de la educación física. Pero nos hemos dado cuenta de que ellos, en esa nobleza de tratar de entender una profesión y que tienen imaginarios, como los que comentaba Edson, de un profe estático, un profe que no motiva, un profe que suelta la pelota, un profe que desgasta al estudiante, porque así te piden los demás maestros, perdón, se encuentra que realmente la formación académica es compleja, que la didáctica, la andragogía, la pedagogía, todo lo que tenga que ver con el uso y el recurso de aprendizaje para entender el dinamismo del cuerpo se vuelve complejo y que además no es tan sencillo. De las 4 áreas que hemos comentado, tal vez la que si me permites el concepto, Fernando y amigos, la que se puede ver como un poco el perfil menospreciado en el ambiente de la educación es el de educación física, porque tradicionalmente nos hemos dedicado a desgastar el perfil. Realmente se requiere un entusiasmo, unas ganas de aprender, de desaprender y volver a aprender, de vestir la profesión, de entender el concepto de la motricidad y todos los elementos que lo componen. Y la transformación se da. Esa gente que llegaba con el espíritu de ser en el perfil, que es como nosotros lo tenemos la carrera en las últimas áreas, pueden elegir el perfil profesional al que se van a dirigir. Los de educación física, sí hay un mantenimiento de ideas, pero que tuvieron que transitar por un desgaste fuerte de aprendizajes. No es sencillo ser el profe de educación física, trabajar en los diferentes niveles de educación que existen en México, en el kinder, en la primaria, en la secundaria y en los modelos que existen en bachillerato donde se mantiene la actividad física, tal vez ya no educación física, sino actividad física, mantienen una exigencia y eso es a lo que se someten ellos, estar en jornadas de sol, donde tal vez la gorra es tu protector, donde como comentaba no existe una infraestructura que tal vez tú desearas que pudieran ser las condiciones, donde la voz se te desgasta, la deshidratación, los riesgos de piel son permanentes y hay un esfuerzo impresionante por intentar dignificar, por tratar de aprender, por tratar de hacer algo propositivo en el tema de la motricidad humana. Y a eso, Fernando, si le sumamos hoy a lo que se establece como la nueva escuela mexicana y lo asentamos en el tema de la educación física, el perfil y los idearios, los imaginarios se vuelven aún más estrictos para los estudiantes. Y habrá un momento de poder platicar un poco más el contexto, ¿no? Todos aspiramos a tener una plaza al egresar de nuestra licenciatura y la realidad es que son pocas las plazas que existen, está muy castigado el total de horas que te pueden dar cuando accedes a un sistema estatal o un sistema federal donde puedes participar con una plaza académica como docente de educación física y entonces son elementos que vuelven compleja la realidad formativa del universitario, sumando todo lo que tuvieron que hacer en un perfil de ingreso, en una trayectoria escolar universitaria y para obtener las habilidades, las competencias, dependiendo del perfil que estemos hablando, para su perfil de egreso. Eso matiza, Fernando, la exigencia de, al menos en la Autónoma de Puebla, y que de esos 4 enfoques, sí, se reduce la cantidad de estudiantes. Aproximadamente para cultura física ingresan, espero no equivocarme, 550 estudiantes por corte generacional, o sea, por año. Aspiran aproximadamente unas 700, 800 personas para ingresar en Puebla, y de esas es poco el gremio que se mantienen en el perfil de la educación física. La mayoría
mayoría de los estudiantes optan por una, cualquiera de las otras tres áreas que te comentaba, por la propia exigencia que tiene el perfil y por los riesgos que el sistema que te va a traer para profesionalizar, o más bien para hacerte un profesional, se vuelven complicados, complejos en todos los sentidos. Pero definitivamente, Fernando, entiendo ese imaginario, esa percepción de cómo llegaron y cómo llegan nuestros estudiantes y cómo van sumando esas ganas de intentar ser, pero la realidad es que el reto de ser profe, como afectivamente les decimos en México, profe de educación física, se vuelve complejo en el contexto natural, ¿no? Por las propias complicaciones. Insisto, y quiero cerrar con esto, ser profe de educación física, el perfil es complejo en todos los sentidos, y creo que ahí es a donde van cambiando esa percepción, afinando algunos y otros, perdón, tal vez derivando a un área diferente desde el enfoque de la cultura física. Es mi primera intervención y agradezco el tiempo. Gracias, Iván. Como siempre, nos das una muestra de tu capacidad y de tu entusiasmo por la carrera. Ahora voy a pedirle al doctor José Jesús Mato Ceballos, gestor de la licenciatura en Educación Física y Deporte de la Universidad Autónoma del Carmen, que haga su participación. Doctor Matos tiene 5 minutos. Gracias, Martín, y saludos a los compañeros que están aquí el día de hoy y grandes amigos, ¿no? Fernando, en México la formación del profesional en educación física está dado por instituciones públicas, privadas y por las escuelas normales. En el sur de México, donde pertenecemos nosotros, existen lo que es las escuelas normales. La única universidad, digamos, pública que da una enseñanza en educación física es la nuestra, la Universidad Autónoma del Carmen, ¿no? Desde ese contexto, nosotros nos enfrentamos, digamos, a la población que viene, que ya sabe, que de alguna manera, porque está relacionado con las normales, porque lo ha visto, qué entiende, digamos, qué es lo que es un docente en educación física, la docencia, ¿no? Desde ese contexto nosotros como universidad pues igual tenemos 4 perfiles de salida: recreación, entrenamiento deportivo, actividad física para la salud y la docencia, educación física, ¿no? Y también quiero que sepas que en México en las universidades, en las normales todos se llaman o tienen el título de licenciado en educación física. En las universidades algunos son licenciados en entrenamiento, licenciado en cultura física, en nuestro caso licenciado en educación física y deporte. Varía, ¿no? De los 25 programas de universidades que ofertan esta licenciatura en el país. Entonces, nosotros nos enfrentamos a alumnos que, digamos, te lo voy a manejar en porcentaje, un 70%, digamos, son deportistas o ya vienen o ya entienden lo que quieren ser, ¿no? Quieren ser estudiantes, docentes en educación física, lo ven así. ¿Por qué? Porque son las escuelas que tenemos alrededor, es el sur de México, así se maneja. Y digamos que un 30%, como pertenecemos a una facultad que es Ciencias de la Salud, son alumnos de segunda opción. Son alumnos que quedaron fuera de enfermería, de nutrición, de medicina, incluso de otros programas educativos como química, como derecho. O sea, en la universidad se permite eso, ¿no? Tú te inscribes a una primera opción, si no quedaste, te vas a una segunda opción. Como somos una matrícula pequeña, siempre tenemos, digamos, un 20% o 25%, a veces hasta 30% de ese tipo de alumnos. Nuestro trabajo empieza desde ahí, desde esa complejidad, de enamorar a los que no saben ni lo que es educación física y están ahí porque no quieren dejar de estudiar, hasta convencer a los que en educación física también, al menos aquí en la Universidad Autónoma del Carmen, puedes ser entrenador deportivo, te puedes dedicar a la actividad física saludable, te puedes dedicar a la recreación turística, a la recreación en general por empresas. Te comento que nosotros estamos ubicados en una zona petrolera, entonces nos vinculamos mucho con las empresas petroleras, ¿no? Mandar a chicos que cuando egresan trabajen exclusivamente actividad física laboral, actividad recreación laboral, no es turística, pero sí ya tenemos un pequeño vínculo con algunos hoteles de la zona hotelera de Cancún, porque ahí tenemos egresados ya trabajando lo que es la recreación turística, ¿no? Entonces, en ese sentido, el chico se va enamorando, se va quedando a lo mejor al final entre los dos porcentajes se va quedando un 80%, porque algunos de los que vinieron dicen, esto no es lo mío, algunos de los que vienen que siempre han querido ser educadores físicos, que además tienen un perfil igual un poco limitado, sí son buenos deportistas, pero hay que irlos formando, ya se van entendiendo conforme van avanzando que aquí se hace investigación,
que aquí hay ciencias que te ayudan a crecer, y tenemos, y creo que esa es la labor tan importante. Te digo, no son muchos, nosotros cada año tenemos una matrícula de 25 a 30 estudiantes, y eso nos permite a lo mejor trabajar o abordar un poquito más esos perfiles. Es todo, Martín, para dejarle algo a Farfán también. Doctor, muchas gracias y pues le voy a quedar a deber un minutote, así que muy bien. Pues como apunta el doctor José Jesús Matos, vamos a darle la palabra al doctor Enrique Rafael Farfán Heredia, quien además de estar en la UNACAR, es también representante en la red temática de investigación de los procesos formativos y la cultura física. Esta red tiene una fuerte participación cubana, así que también tendríamos la posibilidad de escuchar algunas reflexiones que vienen de estos entornos. Doctor Enrique Rafael, tiene usted 5 minutos. Buenas noches, Martín. Pues agradezco enormemente poder participar con ustedes y aportarle algo al compañero Fernando. Aunado con el comentario del compañero José, ciertamente tenemos una matrícula hasta de 30 estudiantes por primer semestre y hemos hecho, el sur es muy pequeño. Para la parte aquí nosotros, la parte territorial puede ser amplia, pero en dimensiones o en números de personas es muy pequeño. Creo que Fernando se va a llevar una buena respuesta porque estamos hablando del sur, del centro y del norte. O sea, se está llevando prácticamente a todo México una observación o una óptica diferente, ¿no? ¿Qué te digo con esto? Mira, nosotros en cuestión de difusión de nuestra licenciatura vamos a las preparatorias, acudimos, pero anteriormente iban a los profesores y nosotros les contamos a los estudiantes de preparatoria de último semestre que es una licenciatura de educación física y deporte. Nos dimos cuenta que quien enamora bien a los estudiantes son nuestros propios estudiantes. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer difusión a la licenciatura, a las preparatorias y llevamos a 1 o a 2. Hay ferias profesográficas, va un representante de profesor, pero llevamos estudiantes. Preguntan por la licenciatura, son los estudiantes que están en último semestre quien le dice a ese estudiante en su vocabulario, no en groserías, pero sí cuando menos que se entienda, porque pregunta, profe, ¿qué se estudia en la licenciatura de educación física? Y uno, como está empapado, le puede decir uno y a veces ellos no entienden, no logran comprender. ¿Qué hacen los estudiantes de octavo semestre? Les explican, en primer semestre vemos esto, en segundo semestre vemos esto. Oye, entonces no solamente deporte, sí vemos deporte, pero primero está lo fundamental, la base, lo que es la teoría, y luego nos meten a la parte deportiva. Y donde realizan ustedes sus prácticas. Y los estudiantes de nosotros les explican a ellos. En mi caso, he ido a prácticas de preescolar, he ido a prácticas de primaria, de secundaria, preparatoria. Ahora estoy haciendo mi práctica profesional, ya voy a iniciar mi servicio social, voy a prácticas de entrenamiento deportivo. Veo 7 prácticas durante toda mi licenciatura, pero también hago movilidad estudiantil nacional o internacional, pero también entro a foros de investigación, pero también me puedo titular por tesis. Cuando ellos se nos cuentan, que a veces normalmente nos meten en foros de participación, son los estudiantes que le explican para enamorarlo y entiendan ellos, y todo lo imaginario que pueden tener, lo ven más real que un estudiante les diga que en realidad están estudiando en la licenciatura. Si bien la misión de nuestra universidad es transformar al estudiante, lo platicamos con los compañeros. Hay estudiantes que llegan hablando, o llamamos coloquialmente hasta atravesados, ¿no? Y cuando egresan, salen transformados los estudiantes. Digo esto porque es cierto que vienen con mucha imaginación. Solamente quiero jugar béisbol porque me gusta béisbol. Y como aquí ven la mayoría de los deportes, voleibol, baloncesto, fútbol, béisbol, natación, lo que se les inculca a ellos desde un principio, si no sabes jugar baloncesto, tienes hasta el 4º semestre para que empieces a aprender de una vez. Métete a la cancha. No sabes jugar béisbol, que es el 7º semestre. Empieza el primer semestre a los campos de béisbol, porque no vas a ser profesional. Lo que tú vas a hacer es enseñar a niños, jóvenes o adultos el deporte que te enseña el profesor. No vas a ser un deportista de élite,
tú vas a ser deportista de élite. Cuando el alumno lo escucha de otro alumno, se enamora un poquito más. Digo, la población puede ser 30, pero tenemos muy poca población a nivel estado. Nuestro estado está aquí con Tabasco, tiene una normal muy grande. Está en el mismo Campeche hay una normal. En Mérida, Yucatán, hay 2 particulares y una normal. Y no nos vamos a abasto. Quintana Roo también tiene una normal ahora. Y propio Campeche tiene una particular en una licenciatura. Así están bajo de matrícula, pero enfocado al tema que usted nos menciona de la parte imaginaria, lo hemos tratado de abordar con los mismos estudiantes. ¿Qué hacemos también? Mandamos a que hagan difusión de nuestra licenciatura a las preparatorias donde ellos egresaron, 30 porque como segundos, los doctor. conocen, gracias, como ellos conocen, pues dicen, ¿quién más que contarle que los mismos estudiantes que estuvieron ahí estudiando la preparatoria, para quitarle toda la imaginación? Y cuando ya están ingresados con nosotros en el primer semestre, le damos una plática de casi 4 horas, el profesor Juan Preto y un servidor, demostrarle totalmente el mapa curricular y todo lo que va a hacer transitar. Yo me atrevo hasta a decirle, es el momento que ustedes decidan, que va 1 o 2, o realmente se afianza, para quitarle todo lo imaginario que puedan tener de si la quieren estudiar o no estudiar. Gracias, Martín. Gracias a ti, doctor. Muy amable, como siempre. Y vamos a cerrar esta primera ronda con el de casa, el doctor José Miguel Silva Yaca, coordinador de la licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor Silva, 5 minutos. Muchas gracias, muy buena noche y pues es un gusto saludarles a todos, querida y queridos colegas. Ojalá que el maestro Fernando de esta oportunidad se pueda llevar vasta información, como creo que así será, y encuentro en lo que ustedes comentan discursos convergentes, ¿no? Creo que es importante retomar que las representaciones sociales son una bonita forma de explicar el conocimiento de sentido común, ¿no? Eso que nuestros chicos de pronto escucharon, lo que platicaron, lo que vieron en los medios de comunicación, y es importante porque al final de cuentas el conocimiento de sentido común es una forma de pensamiento social que ellos tienen y que sobre la cual se significan. Entonces, esto es importante, pero también se vuelve un tanto peligroso cuando desde ese conocimiento de sentido común se toman decisiones, decisiones como la elección de tu carrera profesional, ¿no? ¿Qué ha pasado acá en Querétaro y que no es diferente a lo que ustedes han mencionado? Pues hablando de los aspirantes, ¿no? Que buscan ingresar a esta licenciatura en nuestra opción educativa, las mayores razones están allá en el sentido de me gusta el deporte, ingresé aquí como una segunda opción porque inicialmente no quedé donde yo quería, entonces para no quedarme sin estudiar, pues vengo aquí porque soy un joven o una señorita muy inquieto y no me puedo quedar parado o no me veo en un trabajo de escritorio burocrático. Entonces, como yo tengo la necesidad de moverme, por eso voy a estudiar educación física, porque ahí voy a poder estar en mi máxima hiperactividad que me caracteriza. O también porque tuvieron una buena o mala experiencia con los profesores de educación física cuando fueron más jóvenes, ¿no? Si tuvieron un buen maestro, quieren replicar y mejorar ese ejemplo. Y si tuvieron una mala experiencia, pues buscan que eso no vuelva a acontecer y que las futuras generaciones tengan ahora una mejor formación a través de ellos mismos. Eso es en cuanto a los motivos de ingreso. Y esto me parece como para ir pintando a lo mejor un matiz muy interesante. eh, es bueno, digo, tienen ellos sus ilusiones, sus imaginarios, pero de pronto cuando ingresan, ¿no? Si bien en el propedéutico y como han comentado ustedes, hay diversas estrategias para que este conocimiento de sentido común se pueda afianzar un poco con la teoría y con lo que es la realidad en el propedéutico y demás, cuando ingresan, hemos observado que se enfrentan a grandes tensiones y rupturas paradigmáticas, porque no es en ocasiones lo que ellos creían. ¿No? Particularmente hablando de los imaginarios en las prácticas educativas, hemos tenido muchos estudiantes que creían que en educación física y ciencias del deporte se les iba a enseñar con juegos, ¿no? Puro juego, todo va a ser divertido, no va a haber teoría.
aquí te la vas a pasar muy chévere, incluso aquí vas a formarte como atleta, ¿no? Vas a desarrollar aptitudes físicas. Si estabas con sobrepeso, aquí vas a salir fortachón y ese tipo de cosas. O que, y sobre la base de eso, ellos generan ciertas ilusiones, ¿no? Para hablar hasta como un poquito de Bourdieu. Y el asunto es que cuando llegan a la realidad, se encuentran en esta tensión y esta ruptura paradigmática y hemos observado que pueden ocurrir dos cosas. La primera, o se van, ¿no? Porque no es lo que ellos esperaban y no es lo que imaginaban, o entonces legitiman eso que de verdad vale la pena quedarse ahí y entonces reafirman su elección y entonces se quedan porque vale la pena quedarse, ¿no? Internalizando esas estructuras sociales que ya han adquirido ahora con la propia formación, más lo que ellos tenían en mente cuando hicieron la elección desde esta representación social. Entonces, eso creo que en grosso modo es lo que nosotros hemos vivido acá en la Universidad Autónoma de Querétaro y que no dista de lo que ustedes ya han tenido a bien comentar. Entonces, esa sería mi participación inicialmente. Muchas gracias, doctor Miguel Silva. Y con esto terminamos la primera ronda. Hay una segunda ronda en donde vamos a hacer una pregunta a cada uno de los participantes acerca de cómo esta situación de la que habla el maestro Silva, ante la disrupción de una realidad esperada a una realidad vivida, cómo es que nosotros respondemos como institución. No es lo mismo, por supuesto, la escuela que está ahí en la frontera, ¿no? Y que tendrá una serie de respuestas porque los alumnos también tienen una serie de realidades. Y para eso le pediría entonces al doctor Edson que nos comente qué es lo que ha hecho su institución en esta situación o en dado caso, que así lo considere pertinente, decirnos alguna breve anécdota de cómo casos de éxito o de alumnos que deciden marcharse porque descubren que en verdad no era lo que querían. Su micrófono, doctor Edson. Sí, perdón. Sí, así como nos cuentan pues hacemos diferentes estrategias. Una de ellas es el Conoce tu universidad. En este tenemos la oportunidad de que estudiantes de preparatoria vienen a las diferentes carreras y platican. Y como dice el maestro Farfán, el mejor embajador es un estudiante. Entonces, hacemos que durante estos recorridos los estudiantes les hablen y enamoren a otros estudiantes sobre la licenciatura. También creo que se rompen barreras, ¿verdad? Porque si hay un docente que ven mayor, es muy diferente cuando ven a una persona más joven con la que pueden tener la confianza y poder manejar el mismo lenguaje. Otra de las cosas que hacemos es que los acercamos desde un inicio a laboratorios y a la parte teórica, a la parte científica, para que identifiquen también esta importancia de que toda la parte práctica pues se fundamenta en una teoría, en una ciencia, en conocimiento. Y pues les digo, que desde que pasan los estudiantes de preparatoria, pues conocen que van a tener que aprender de fisiología, van a tener que aprender de biomecánica, y también ven las diferentes aristas de la profesión, pasan por laboratorios de psicomotricidad, y eso les interesa mucho porque es un laboratorio muy colorido, y ven ahí como que van a trabajar desde la infancia hasta al adulto mayor, ¿no? Y hace poco hicimos también un foro estudiantil donde vinieron egresados. Entonces, conectar al egresado con el estudiante de no ingreso también es bien importante porque ya viene una persona que recorrió el camino y que está insertada en el mercado laboral. Y les impacta, les transfiere este, mm, como les decía, la profesión es una profesión muy noble y les da es- sus casos de éxito y nos han sacado las lágrimas ahí con sus experiencias, la verdad. Uno de los que nos comentaba que un profesor de educación física, bueno, en una escuela de educación física, a uno de los estudiantes, o a los estudiantes les comentaba, a ver, jóvenes, ustedes tienen que tener, a ver, niños, ustedes tienen que tener pero les decía hambre por ganar, hambre por ser exitosos. Entonces les acerca un niño al final de la clase y le dice, profesor, yo tengo hambre. Y ¿tú tienes hambre por el éxito? Y dice, no tengo hambre porque no he comido.
Entonces, el, los profesores de educación física se vuelven también en ah, modelo que un estudiante eh, tiene la confianza de. Y bueno, pues a él le dio algunos tips, ¿no? Él le dio, mira, no te voy a dar dinero para que comas, pero te voy a dar dinero para que salgas adelante, vas a empezar a vender dulces. Entonces este niño pues empezó a vender dulces y ahí se fue sacando dinero para, para salir. Y bueno, pues lo motivó. Otro caso es de un entrenador que tenía un estudiante, era de Taekwondo, y el estudiante le hacía muchas preguntas al final del entrenamiento. Entonces, pues resulta que este niño tenía tendencias suicidas y el entrenador pues no lo sabía hasta que la mamá se acercó con él y le dijo, maestro, el psiquiatra ya quitó todas las actividades del niño, este, pero le dijo porque esta es la que lo está manteniendo con una motivación. Entonces el maestro pues ya platicaba con él, ¿no? Con todo lo que estaba pasando. Total, que este estudiante vio al profesor de educación física, al entrenador, como este modelo que les mencionó, de tal suerte de que el mismo estudiante, este, la motivación que encontró es hablar con otros niños de su problema y cómo pueden salir de ese mismo problema. Entonces es fundamental que el estudiante, el de nuevo ingreso en esta licenciatura, se entienda que transforman vida a través del movimiento. Eso creo que era lo que yo cerraría. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Excelente aportación. Pasamos entonces a la doctora Igliola. ¿Cómo enfrentan en su contexto en la Universidad de Morelos, que además tiene esa característica que tiene las dos carreras, la de entrenamiento y la de educación física, ¿no? Doctora, Sí, de adelante. entrada, perdón, de entrada, Ciencias del Deporte está separada del Instituto de Ciencias de la Educación. Ciencias del Deporte es una facultad que está más vinculada al área de la salud y nosotros seguimos con este aspecto de todo lo de educación física. Los chicos de educación física comparten espacios con otras licenciaturas. Y algo que de repente piensan que es como difícil, las materias, sobre todo que son totalmente ajenas a algo que tenga que ver con educación física o con deporte, como historia de la educación, filosofía, psicología del adolescente y del adulto, pues esas materias, los chicos tienen la oportunidad de cursarlas libremente con otros compañeros. O sea, ellos escogen sus materias y comparten espacios con estudiantes de ciencias de la educación, de enseñanza del inglés, de docencia y de educación mediada por tecnología. Eso les ayuda un poquito a centrarse y a descubrir que no todo es juego. Y me parece que esto ha funcionado muy bien porque los vemos, ¿no? Vemos cómo entran así como despatarrados, como que todo es juego y de repente dicen, pues no, no todo es juego. Y de tu exposición depende la calificación de todos los demás, como que se ponen pilas. Y eso ha ayudado. La otra es que la mayoría de los profesores en el área de educación física en la disciplina, la mayoría son egresados del ICE. Entonces, ellos son los modelos a seguir de nuestros estudiantes. Y ellos como que pues lo ven, si él es maestro, yo también quiero ser, ¿no? Incluso tenemos uno y que la mayoría conoce a Mario Balanque, que me ha acompañado a algunas reuniones, y ahora es un funcionario en el Instituto del Deporte del Estado de Morelos, ¿no? Entonces lo ven así como que, pues mira, si él pudo, nosotros también. Y yo creo que eso ha funcionado muy bien. También esto tiene beneficios de los dos lados, porque cuando hay torneos o a ellos les toca organizar torneos, pues obviamente les piden a sus compañeros de las otras licenciaturas que se inscriban, que les vayan a echar porras y que obviamente armen conjuntos, armen equipos, que no nada más sean de educación física, sino de todas las licenciaturas. Eso yo creo que ha funcionado en el ICE y también creo que logramos subir un poco la matrícula, justo con lo que estaban comentando el doctor Matos y porque pues efectivamente los egresados, los estudiantes son la mejor carta de recomendación y ellos también han ido a las profesiográficas, han hecho actividades
que digan, miren, esto es lo que hace un educador físico, ¿no? No nada más es que salgamos a correr detrás de un balón, también sabemos de anatomía, también sabemos de biomecánica, también sabemos de fisiología, de nutrición, porque es justamente eso a lo que se van a dedicar. Y yo creo que esto ha fortalecido muchísimo a los estudiantes de educación física y igual somos una matrícula pequeña en educación física. En el último reporte son 244 de todos los semestres, ¿no? Y es poca, pero creo que están afianzados y están confiando en que justamente es a lo que se quieren dedicar, a la educación física. Esta parte de llevar investigación, ya vieron que hay posibilidades después de hacer una maestría y que tienen y cuentan con las habilidades y las competencias para realizar investigación en su área. Y esto los fortalece muchísimo, porque un proyecto de investigación en licenciatura es prácticamente su entrada a un posgrado. Y esto anteriormente no se veía. Uno quería estudiar educación física para luego incorporarse al mercado laboral. Aquí en Morelos tenemos un problema porque las normales no ofertan la licenciatura en educación física, pero la licenciatura en educación en primaria, en secundaria, sobre todo en primaria, la normal de que existe aquí en el estado, están obligando a son mujeres, a las estudiantes a que lleven inglés y a que lleven educación física para que ellas den, además de las clases que tienen que llevar normalmente, también den educación física y también den inglés. Yo creo que no da, está comprobado. Necesitas un especialista para fomentar todo esto. Es una discusión que hemos tenido y que han visto como en malos ojos Alice, porque pues obviamente somos muy críticos al respecto, no somos todólogos. Y yo creo que este campo de formación pues facilita muchísimo a los estudiantes del ICE a justamente dedicarles empeño ese corazón, porque yo les digo que de todas las licenciaturas que ofertamos, la de ellas es la más bonita, porque saben combinar el juego con la actividad física, con el cuidado de sí, con la formación integral de un estudiante que no nada más va de preescolar a la secundaria, porque trasciende y porque además también trabajan con personas con discapacidad, ¿no? Tenemos también estudiantes, tengo un sordomudo en educación física, que también, así como Edson, tuvo la 30 mala segundos. fortuna de que su mamá, bueno, ya contaré después, pero muchas gracias. Espero que esto también enriquezca lo de todos. Al contrario, gracias a usted porque de verdad nos está enriqueciendo con su comentario. Bueno, vamos a darle entrada al maestro en ciencia Rodrigo Iván Aguilar con su comentario en este terreno. Experiencias o resoluciones que ha tomado la institución ante esta realidad contra el imaginario de los estudiantes. Tiene Bien, 5 minutos. gracias. Voy a retomar algunas ideas que José Miguel comentó sobre el imaginario, el contexto social, cómo llegan algunos estudiantes a la Autónoma de Puebla en el área de educación física. Tiene dos vertientes, Fernando. Una, un modelo ideal del profesor, que por cierto, muchos de ellos tienen que ver con egresados de la facultad que les dieron clases en la preparatoria y les llamó la atención y decidieron estudiar cultura física. Y por la otra tenemos el maestro arrogante, perezoso, que no fungió o no hizo un trabajo afinado en esa población. Bien, ya que tenemos ese imaginario social, ese contexto, el cómo ellos ubican a su profesión, desde la Autónoma de Puebla tenemos una concepción de diseño curricular pensado en función a fortalecer todas las competencias que ellos deben de generar. Aparte de la andragogía, de la pedagogía, de la didáctica que hemos comentado, generamos una materia específica que es formación docente. Perdón, para darle esa fortaleza. Pero curricularmente también llevan ellos el perfil específico 1, 2, 3 y 4 con las prácticas específicas. Y aparte de ello, llevan las prácticas de educación física para los ciclos escolares correspondientes en el preescolar, la primaria, la secundaria y tal vez la preparatoria, si el concepto del modelo educativo lo permite, porque en preparatorias, al menos en Puebla, algunos hablan de paraescolares o deportes, no necesariamente educación física, y que conceptualmente podríamos entrar en una discusión hasta dónde la educación física y hasta dónde el deporte, desde la percepción o la forma curricular en cómo lo vemos. ¿Qué hemos hecho como alternativas, Fernando?
Recuerdo mucho que tu servidor, que también da o daba la asignatura de Introducción a Historia de la Cultura Física, me gusta mucho retomar el tema de los griegos como ese factor filosófico, pensante, crítico, pero que además formaba a la población. Y sobre ello, yo les comentaba que los griegos clásicos citaban a tres maestros como los más importantes, ¿no? El citarista, el gramático y el gimnasta. Y yo les decía, el gimnasta no lo asemejen como el deportista de hoy en día, ¿no? Era aquel atleta, aquel ciudadano que se dedicaba a, pero que más generaba ese entusiasmo, ese espíritu, esa formación, como los griegos lo comentaban, ¿no? Entonces, es una manera de intentar incentivar en ellos ese ideario, reforzar, como comentaba José Miguel, esos modelos que están bien establecidos de aquellos profesionistas que los forman de manera adecuada y en el diseño curricular acompañarlos. En algún momento dado, Fernando, logramos generar un exacultores exitosos, porque además hay un fenómeno interesante. La Autónoma de Puebla, en el programa de cultura física, que es el que te comento, en Puebla también existe la licenciatura en educación física por parte del sistema normalista. Bueno, pues los hijos de profesores del sistema normalista están mandando a estudiar, perdón, los papás, los que estudian, los que ya trabajan en el sistema federado o público de educación física y que salieron de un sistema normalista, mandan a sus hijos a estudiar a la Autónoma de Puebla porque se han dado cuenta que la formación curricular, y no porque sean de alma mater, no porque se ha egresado de ahí, les ha dado las habilidades y las competencias necesarias para fortalecer ese perfil del educador físico que tal vez ya lo traiga de origen o que decidió estudiarlo a partir de. El exacultor exitoso lo que ha traído es que esos egresados que tenemos ya, que han estado en el primer nivel, desafortunadamente todavía no hemos tenido un egresado que dirija la educación física en el Estado, pero sí gente ya cercana a puestos estratégicos. Hemos intentado impactar con ellos y fortalecer esas habilidades, esas condiciones, esa percepción, sobre todo de esos líderes transformadores, como comentaba Martín o Edson, no recuerdo quién de los dos lo dijo, y que esa es la función final acompañada del beneficio para la salud. En el perfecto relación simbiótica que debe existir, ¿no? Sin embargo, es complejo atender esa dinámica, ese pensamiento, pero son al menos algunos de los esfuerzos que desde la Autónoma de Puebla hemos hecho para afianzar esos modelos, esas percepciones, esos idearios sociales o esas maneras de cómo ellos perciben la profesión de manera correcta y buscar esa transformación de sus contextos sociales a través de la mejora de la salud. Sería mi participación en este momento, Martín. Gracias. Gracias, Iván. Muy amable. Y pues bueno, vamos a darle la oportunidad de platicarnos al doctor Jesús Matos. ¿Qué es lo que pasa allá en Unacar? Allá está cerca de la costa, en la isla, al borde de el Golfo de México. ¿Qué está pasando allá? Gracias, Martín. Y bueno, la licenciatura en educación física que tenemos nosotros es una licenciatura, digamos, joven. Tiene, bueno, no sé cómo estarán los demás, apenas acabamos de cumplir los 25 años. Es una licenciatura que, digamos, ha ido creciendo. No me dejará mentir Enrique, ha ido creciendo tanto su planta docente, que ha sido casi la misma, se mantiene un 90% de hace 25 años. Yo no empecé hace 25 años, empecé hace casi 20, 21, y, y creo que ha existido un crecimiento que es lo principal, ¿no? El crecimiento de docentes, de la formación de doctores, de entrar al Sistema Nacional de Investigadores, el perfil PRODER y todo lo que conlleva ser un docente universitario, las redes, los cuerpos académicos, la asociación, o sea, todo eso te lleva a tener un crecimiento. Creo que también se ha reflejado en los alumnos, ¿no? La licenciatura, cuando estuvo acreditada por los organismos evaluadores, tanto en CIES como acá, siempre tuvo buenos resultados. Siempre, cuando estuvo el doctor Farfán al frente de la licenciatura, siempre nos acreditaban. Y seguíamos, digamos, de alguna otra manera, lo que nos decían nuestros foros de empleadores, nuestros foros de egresado, ¿no? Las problemáticas que de ahí surgían, las problemáticas que de ahí derivaban, ¿no? Creo que ese crecimiento también se fue adecuando igual, se fueron cerrando, digamos, los perfiles de egreso. Hace rato te mencionaba cuáles eran, Fernando, en nuestro caso, que manejamos 4, que es la docencia, que digamos que es la más fuerte. Te puedo decir hoy día, a través de los estudios que hemos hecho,
que sin embargo, mira que el 50% de nuestros egresados se dedica a ser docente de educación física, ¿no? A pesar de que el grueso de la formación del plan de estudio deriva a lo mejor en un 70% en ser docente de educación física. Claro que todo se va relacionando, ¿no? Los deportes se van relacionando. Pero nos ha sorprendido igual que casi un 40% de nuestros egresados se dedica al entrenamiento deportivo, personalizado, clubes individuales. Acá hay muchos clubes de triatlón, como bien decía, como la zona lo permite, y han vivido de eso, ¿no? Egresados de hace 15 años que se han mantenido de eso, que no necesitaban, han roto el paradigma ese de que a lo menos aquí en el sur se cree que uno que va a estudiar para licenciado en educación física va por la plaza, termino y tengo que ser docente, y si no soy docente me voy a morir de hambre. No, nuestros egresados han podido romper, digamos, esa idea del sur de que pueden ser entrenadores, y lo están demostrando los chicos en los clubes, o sea, que no han necesitado, digamos, de la docencia, ¿no? Otro porcentaje quizás menor es el de trabajar en empresas. Tenemos, te digo, el área de plataforma, y eso nos ha ayudado. Chicos que trabajan nada más en actividad física saludable, y un porcentaje, digamos, ahí que se divide entre 5 y 5, te puedo decir que está creciendo apenas con una egresada, que es ahora la directora de un hotel famoso, que no voy a decir el nombre aquí, porque si no Martín seguro que nos va a querer que le paguemos. Fíjate, ella es gerente del área recreativa de esa zona ahí de entre Tulum, me parece, y es un personaje muy fuerte que ha venido incluso a dar pláticas, que esa es otra de las estrategias que utilizamos, Martín y Fernando, a los egresados exitosos. Los traemos siempre para primeros, segundos, tercer semestres, cuarto, a dar pláticas, e incluso para todos, ¿no? Hacemos nuestras jornadas. Martín ha estado en una de ellas. Y aprovechamos para que de alguna manera ellos, cuando estén un poco desorientados, ya voy a terminar, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Yo no quiero ser docente. O sea, ahí vean la posibilidad que existe del día de mañana de egresar. ¿Qué están haciendo? Hay uno que ya es árbitro profesional, y le va muy bien. Hay uno que dirige ligas aquí en Ciudad del Carmen, y de eso ha vivido. Está Pamela, que es la que trabaja en la parte de recreación hotelera, que nos está abriendo esa puerta, que, digamos, de alguna manera nos va a obligar a reforzar nuestro perfil de recreación, ¿no? Que no lo tenemos tan fuerte, ¿no? Y yo creo que es lo que nosotros, Martín y Fernando, nos vamos adaptando ahora sí que a las exigencias del entorno. Nos permite eso al ser un currículo flexible. Nos acabamos de actualizar. Teníamos un plan de estudio desde el 2010, tenemos ya uno actual 2022, y precisamente se reforzó, ¿no? con esas temáticas que los empleadores, los egresados nos iban demandando, ¿no? Y pues bueno, aquí cierro para que le quede un minuto más a Farfán, ya que él aborda más. Por favor, Martín. Muy bien. Gracias, doctor Matos, y muy interesante la perspectiva de cómo la institución cambia a los estudiantes, pero también los estudiantes pueden cambiar a la institución. Doctor Farfán, pues adelante. Además de estar en UNACAR, él tiene ese contacto con la red donde hay también varias instituciones, algunas normalistas y otras universidades, pero también las extranjeras, ¿no? ¿Qué nos puede comentar en este tenor? Ahora 5 le minutos. le voy a comentar un minuto sobre la red. Es una red de profesores que están trabajando en común sobre la docencia y la investigación. Está Ecuador, Colombia, Perú. Por parte de nosotros, aquí en México está Tabasco, Campeche, está Coahuila, está Querétaro, está Baja California Sur, y hemos estado trabajando, haciendo libros, y aquí, ¿por qué menciono esto? No es un gol, sino simplemente que también estudiantes o egresados han estado fungiendo en capítulos de libros, en los propios libros que hemos estado elaborando, ¿no? Lo que yo quería mencionarle al inicio es que manejar una palabra de uniforme y manejar una palabra de tutoría, para nosotros, una debilidad que podemos tener pocos alumnos, tenemos una fortaleza con la tutoría. Aquí en la universidad es penado si no atiendes a los tutorados los viernes de 11 a 1. Para nosotros es una fortaleza. Y hay muchos casos de vida, porque los alumnos te dicen en ese horario o en cualquier horario de la semana que tiene destinado el profesor: profe, me voy.
ya no puedo estudiar, no tengo dinero, y los canalizamos con los estudiantes mayores para que los inviten a pitar fútbol, básquetbol, voleibol o en su caso fines de semana la parte del béisbol para traerlo para que generen ingresos. Y ellos ya se dieron cuenta, a veces dicen que es caro como todo alumno, que el uniforme le da pertinencia, donde ellos van se distinguen, donde ellos van se dan a respetar. Propiamente nosotros empezamos en nuestra facultad con el uniforme, de ahí que lo pusieron los nutriólogos, los psicólogos, los de fisioterapia, los médicos que ya ellos llegaron muy temprano y de la pertinencia en esa parte. Quisiera yo mencionar los casos de éxito que tenemos egresados que son profesores de la licenciatura. Tenemos egresados que siendo profesores de la licenciatura son directores de deporte. Eso se menciona en las actividades que hacemos y las que nos ha funcionado muy bien es la que mencionó José. Traer un egresado y que le diga en un foro, trabajo en tal compañía, me dedico a ser activador físico, doy pausas activas, pero para que estén ahí donde yo estoy, necesitan estudiar esto. Ellos le van mencionando de biomecánica, de bioquímica, de fisioterapia, todo lo que de masaje deportivo, lo que ellos están aplicando, se lo están diciendo un egresado. En el caso que menciona mucho el compañero José de Pamela, la muchacha hizo la movilidad internacional en Pablo de la Vida en Sevilla, luego se fue a Cuba, 2 movilidades hizo y fue el mejor promedio de la licenciatura. Hoy está en un hotel muy bueno, en la cual quiso ser contratada por Baker, una compañía aquí americana, por conocimiento, se dio cuenta que los tenía, el idioma no lo tenía, el inglés no lo tenía muy ad hoc. ¿Qué hizo? Empezó a estudiar más inglés. Y ella cada vez que viene aquí de vacaciones nos pide, profe, ocupo 1 o 2 personas para que se vayan conmigo. Y vete a los grupos, incentívalo para que estudien el inglés. El inglés aquí por la parte del sur no es tan necesario, lo quiero mencionar así, no menospreciándolo, como en el norte o en el centro, que todo el mundo quiere estudiar inglés. Sin embargo, se les motiva a los estudiantes para las asesorías que vayan al centro de idioma y puedan ellos terminar su carrera. Quisiera mencionar que es una debilidad que tenemos en la parte del inglés. Hay alumnos que tenemos que terminan su currícula y el inglés no. Tenemos 6 niveles de inglés. Que ha pedido las autoridades a ver de qué manera le pueden bajar un poquito a los ingleses porque no son disciplinarios. No son cursos disciplinarios. Pero en sí, la verdad que sí es importante para nuestra fortaleza que tenemos nosotros aquí en la tutoría y los casos de los muchachos que vienen a explicar qué es lo que están trabajando. Gracias, Martín. Muchas gracias, doctor. Y bueno, le damos la palabra a nuestro anfitrión, al de casa, al maestro José Miguel Silva Yac. Muchas gracias. Gracias. Sí, en términos de algunas estrategias que se han puesto en marcha desde la Autónoma de Querétaro, particularmente de la licenciatura, está el visitar las ferias vocacionales que tienen las instituciones de educación media superior, ¿no? Las preparatorias. Y hay algunos esquemas, hay algunas ferias que son de carácter muy grande, es decir, casi a nivel estatal, y entonces el estar allí presentes explicando qué se hace en la licenciatura genera esa claridad para quienes quizá buscaban aspirar. Entonces, ese es un mecanismo que nos ha funcionado bastante porque se generan comentarios de aclaración de, es que yo creía que ahí hacían esto, pero ya me queda con mayor certeza lo que quizá puedo llegar a hacer si me inscribo o si aspiro a ese programa. Entonces, ese es un modelo. Otro, recientemente la propia universidad, a través de la escuela de bachilleres, porque la universidad tiene su escuela de bachilleres,
han implementado algo que se llama Conoce tu Universidad, un día en la universidad, ¿no? Y alumnos de preparatoria justamente pasan un día entero. Este semestre ya recibimos a dos grupos importantes de estudiantes de preparatoria que están interesados en en estudiar nuestra licenciatura y entonces ya acudieron un día y se inmiscuyeron ahí en las clases, tomaron las clases de anatomía, de fisiología, de natación y se van con mucho agrado porque reafirman que sí quieren estudiar eso, ¿no? O algunos se espantan y dicen, ay, no, es que aquí hay bioquímica metabólica, entonces eso no quiero yo y mejor me voy a otra parte, ¿no? Entonces también eso es algo muy valioso. Algo que parece un poco absurdo, pero justo en aras de empatar con las nuevas generaciones, es la propia difusión que se puede hacer a través de mecanismos de redes sociales, es decir, a través de las páginas institucionales, ofrecer un quehacer diario a la sociedad a través de las redes sociales, genera que los chicos o las chicas que están interesados puedan mirar lo que se hace pues en el quehacer cotidiano, ¿no? De la licenciatura y decir, ah, está interesante, eso me agrada y de alguna forma pues es información que viene desde casa, ¿no? Desde nosotros mismos. Otra, digamos, un poco más fuerte o específica es a través del curso propedéutico. Se ha venido reconfigurando el curso propedéutico para que se ofrezcan, pues de alguna manera, antecedentes, ¿no? De las materias que van a llevar si es que llegan a ingresar. Y entonces saben que van a llevar anatomía, que van a llevar fisiología, que van a llevar cuestiones del conocimiento y funcionamiento del cuerpo, entre otras cosas, de tal suerte que pues entiendan un poco más de qué va la propia carrera desde el curso propedéutico para que puedan entender si se quedan o no se quedan. Y bueno, como ya lo han dicho todos, la mejor bandera son la propia comunidad, docentes y estudiantes. Me parece que ya cuando los estudiantes ingresan, son los propios profesores y los propios compañeros estudiantes los que en su actuar diario, ¿no? Contribuyen a esta reconfiguración de ese campo de la representación social que tenían los aspirantes para que en efecto se pueda transformar a través del día a día, desde el quehacer de los profes y los estudiantes que se vuelven sus compañeros. Entonces, creo que para ser puntual, esas serían algunas estrategias o mecanismos que han funcionado desde la experiencia de este lado. Muchas gracias, Miguel. Y pues bueno, terminamos ya esta segunda parte. No nos queda más que despedirnos, hacer un cierre que me gustaría pudieran hacer ahora en sentido inverso. Vamos a empezar contigo, Miguel, para decir unas palabras que puedan darnos cuenta de qué es lo que ha movido en ti esta plática que hemos tenido ahora. Muchas gracias. Bueno, pues en primer término, el agradecimiento por la consideración, la amabilidad que han tenido todos con el tiempo que nos ofrecen, que nos brindan, también al maestro Fernando por esta oportunidad de conjuntarnos para platicar acerca de esto que nos apasiona, que es nuestra área disciplinar. Y es un gusto, es gratificante encontrar grandes convergencias, ¿no? Si bien estamos hablando de latitudes, ¿no? O sea, Latinoamérica y casi toda la extensión del territorio nacional mexicano, me parece que es muy interesante ver estas convergencias, o sea, cosas que pasan similares, aún con las barreras geográficas, ¿no? Con la distancia. Entonces, como decía el maestro Fernando, si le quitas el acento, la tonada de cada una de nuestras regiones, parece que estamos tipificando y caracterizando a los mismos estudiantes, ¿no? A los nuestros. Entonces, hacer comunidad en ese sentido es interesante porque podemos hablar de un estudiante en común, el estudiante de educación física quizá latinoamericano, y eso nos permitiría también entenderlo mejor, ¿no? Entender al sujeto que es el protagonista de nuestro acto y quehacer educativo, y eso que trascienda fronteras me parece muy interesante para futuros trabajos en aras de este mecanismo, ¿no? Hoy es el de las representaciones sociales, pero mañana puede ser el de las prácticas educativas y un sinfín de oportunidades. Así que, pues con mi agradecimiento a todos ustedes por su participación, les envío un fuerte abrazo y pues creo que nos miraremos pronto muchos de nosotros. Así que estén muy bien, un saludo. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, doctor Farfán, ¿qué nos puede comentar en su cierre? Mira que Martín, muchísimas gracias por la invitación. Sin embargo, bien dicen que todos los días se aprende algo. Y yo te voy a decir lo que aprendí. Tengo la comisión de difusión
y apunté aquí las estrategias que están haciendo desde toda la República Mexicana, ¿no? Seguramente que el compañero Fernando se va a llevar algunas ideas también de cómo son nuestros estudiantes que ingresan a la licenciatura de Educación Física, llámese Cultura Física o llámese Actividad Física. Sin embargo, nos damos cuenta que somos los mismos. Y una ocasión dijo en una reunión de la asociación, el que fue presidente de Durango, no recuerdo ahorita el compañero, fue mi evaluador, sí, es aquí. Y nosotros de la educación física no nos ayudamos. Nadie nos va a ayudar. Entre nosotros tenemos que apoyarnos y decirnos las verdades. Y lo que ahora estamos diciendo son verdades que en realidad podrían ser crueles, pero ayudan. Yo lo siento así, como lo está haciendo Exxon, como lo está haciendo Querétaro, como lo está haciendo Morelos, como lo está haciendo Puebla. Y nosotros como universidad somos muy pequeños en población, pero cada vez que vamos a un lugar donde hemos ido, siempre buscamos replicar algo que nos fortalezca. Si tenemos un cuerpo académico muy pequeñito, si somos SNI, quisiéramos que fuéramos todos, pero nos estamos ayudando. Decir PRODEP, el 90% de los profesores. O sea, y buscando siempre, y buscando mejorar y apoyarnos entre todos. Y la educación física es la fortaleza. Es uno de los términos que te marca la teoría, que es integradora. Y si tú lo aplicas en la profesión, seguramente que también lo aplicas con los estudiantes. No nos olvidemos que estamos aquí sentados haciendo este conversatorio porque tenemos estudiantes y, nos debemos a los estudiantes y hay que ayudar a los estudiantes y hay que apoyarlos, escucharlos y tenemos el deber y la obligación moral humanitaria de poder ayudar a los estudiantes para que salgan buenos profesionistas, porque al final del día son los que le van a dar clase a mis hijos, a mis nietos. Yo cuando sea un adulto mayor que me dé la activación física, uno de mis egresados, y si no los formo como deben de ser, va a ser muy difícil que el tiempo me lo va a premiar o a castigar. Muchísimas gracias, Martín, por este espacio y por este tiempo de convivir con ustedes. No, al contrario, doctor, muchas gracias. Doctor Matos, ¿nos regala su cierre, por favor? Gracias, Martín. Pues nada, como me uno a lo que dijo el doctor Farfán, cada día y en cada momento y en cada actividad de este tipo yo creo que vamos aprendiendo. En verdad que me da gusto el que podamos hacer este tipo de actividades. Me dio mucho gusto escuchar a mis colegas, a mis amigos, a Iván, a Exxon, a Silva, a Gigliola, a Enrique, que aquí lo tenemos casi al lado, y a ti, Martín, ¿no? Y bueno, Fernando, yo creo que esta pasión por la educación física, por la cultura física, que demuestra cada uno de nosotros, pues yo creo que me imagino que en tu país debe ser algo similar, ¿no? Nosotros al final como que siempre estamos defendiendo algo, ¿no? Como que siempre estamos demostrando algo, ¿no? Aquí estamos en ciencias de la salud, pero mira, hacemos esto, o sea, desde que nacemos, ¿no? Me refiero al profesional. Y pasa también en el trabajo, ¿no? Y eso es bonito. Y quizás también es bonito porque si lo llevo a la docencia, es al maestro el que más quieren los niños, ¿no? Los alumnos, es la clase que más esperan. Yo también soy docente de educación física y te puedo decir que a veces voy bajoneado de todo lo que pasa en la universidad o en el día a día, y cuando llego ahí me transformo, ¿no? Me quito el saco, me quito lo elegante y me revuelvo con ellos, jugando, hablando, porque al ver esas caras que te están esperando, porque hay niños que nada más van a ese día, ya eso lo pagan, ¿no? Y entonces yo creo que esa parte es la que debemos siempre transmitir a los estudiantes igual, esa alegría, esa emoción que generamos, ¿no? Y como dijo Enrique, pues bueno, seguir cuidándonos, seguir cuidando al producto. Y pues bueno, como dijo Martín, cerrar con un verso, ¿no? Educar con el cuerpo, sentir con razón, formamos maestros con alma y pasión. Gracias por sumar a esta vocación, sigamos moviendo mente y corazón. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, doctor. Felicidades. Y pues bueno, desde Puebla, Rodrigo Iván con su cierre.
Gracias. Fernando, agradecer que nos hayas escuchado, Martín, la gestión y la invitación a todos los amigos, colegas que nos conocemos de tiempo atrás. Fernando, creo que a modo de reflexión, debe ser interesante hoy esos imaginarios sociales en los estudiantes que transitaron por una pandemia y que tal vez su representación del profesional de la educación física esté diferida de lo que ustedes y nosotros vivimos y otras generaciones. Eso me deja la inquietud, Fernando, y si tú lo vieras bien y a través de nuestro amigo Martín, me atrevo a pensar que si tuvieras algún instrumento, algo que pudiéramos aplicar y colaborar en algún proceso de investigación, creo que cualquiera de los que estamos aquí alzaríamos la mano para sumar, porque es un tema sumamente interesante y porque muchos de ellos serán los futuros profesionales a 3, 4 años cuando egresen, y es sumamente importante. Hoy en el cierre, y cuando escucho a mis compañeros y dijeran, aprendemos algo, dijera Enrique Farfán, aprendemos algo de lo que platicamos, me quedó esa espina, cómo se ha transformado ese imaginario social a los que vivieron una transición de una pandemia encerrados en casa y se desvirtuó esa percepción. Entonces, me pongo a tu disposición, Fernando, si lo permites, a través de nuestro amigo Martín Velázquez, cualquier cosa que podamos sumar desde la Autónoma de Puebla. Y agradezco a todos los compañeros académicos que hemos aprendido hoy mucho sobre ello. Mis apreciaciones hasta aquí. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, la maestra Yola, desde Morelos, con su cierre. Muchas gracias. Yo nuevamente me sumo a este agradecimiento, querido Martín. Me siento privilegiada de compartir estos espacios con ustedes y de poder aportar y que nos aporte algo el maestro Fernando desde su perspectiva. La verdad es que hay muchas cosas. Creo que en esta sesión eh, sentí que no estamos, bueno, siento que no estoy sola en este proceso porque tenemos casi las mismas dolencias y también tenemos estas fortalezas que nos hacen justamente tener este tipo de actividades. Entonces, me voy muy contenta. Espero haber aportado. Hablaron de las tutorías. Nosotros también tenemos un programa de tutorías que consideramos que es exitoso y pues yo espero que podamos saludarnos, seguramente no en Ciudad del Carmen. Lamento mucho no poder ir, pero mi gestión acaba en junio. Entonces, andamos en este proceso de quién va a tomar las riendas del instituto y espero que quien las tome, pues venga también con esta mentalidad de fortalecer los trabajos colaborativos que hacemos entre estas universidades hermanas y que también en un futuro podamos seguir colaborando, a lo mejor en esta virtualidad con cada uno de ustedes, con Argentina y con Colombia y con Cuba, para poder, poner nuestro granito de arena. Estoy muy contenta de verlos. Les mando muchos cariños, los extraño y pues espero que pronto podamos coincidir en otros espacios. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ti, maestra Yola, y créeme que aquella persona que venga lo va a hacer bien, no igual que uno, ¿no? No igual que tú, pero lo va a hacer bien y va a estar desde las bases que tú generaste ahí para la Universidad de Morelos. Entonces, eh, siempre vamos a estar al pendiente y esta es la primera colaboración que tenemos todos y no será la última seguramente, ¿no? Entonces voy a seguir abusando de ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a pedirle por último al doctor Edson que nos dé su cierre desde allá, desde Ciudad Juárez, ahí al borde de la frontera. Acá donde no nos ha llovido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al foro. Espero al maestro Girón que estos comentarios vertidos aquí en este espacio virtual pues nos le ayude a que haga una reflexión acerca de nuestra situación y nos proporcione las herramientas para seguir mejorando como el área, ¿no? Como reflexión final veo algo que mencionaba el doctor Matos, es bien, bien importante que nosotros mismos ayudemos a mejorar este imaginario social. Como lo mencionaba, hay diferentes ramificaciones del área, porque la básica es la educación física, pero luego se fue ampliando, ¿no? Entrenamiento deportivo, ciencia del movimiento, actividad física, y eso en vez de ayudarnos nos complica que se entienda pues cuál es este imaginario de la profesión. Por otro lado, tenemos un marco legal bastante laxo que permite mucho el intrusionismo. Entonces, por ahí es una labor que nosotros tenemos que
entrar con la parte legislativa para que nos ayude a fortalecer la profesión. Eh, de lo que también se ha abonado de la institución, también somos una licenciatura joven, tenemos como 25 años. Este, y en sus inicios se planteó entrenamiento deportivo, pedagogía de la educación física y terapia física. Entonces, algo que veíamos es que el estudiante ingresaba por terapia física. En este proceso de diseño curricular, pues ya le acotamos y hay una licenciatura en educación física, en terapia física, perdón. Entonces ya el aspirante pues está ingresando, estamos ayudando a mejorar el perfil. Este paso que dio la Universidad de Morelos con crear pues una en educación física y otra en deporte, pues es el siguiente paso, ¿no? Ayudar a que el perfil se vaya delineando. Pero también los empleadores deben de entender que son diferentes perfiles. Entonces ese es el reto que tenemos como profesión. Y pues, no creo que se queda de tarea para todos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. No, gracias a ti, Edson. Y bueno, comentarles a todos que Edson fue el primero en decir sí, yo entro aquí al conversatorio. Así que yo lo agradezco mucho en lo que vale. Y bueno, vamos a cerrar ya con el maestro Fernando, que hará su cierre, con algún comentario para nosotros, y con eso terminamos. Fernando, adelante. Bueno, yo les anticipo el agradecimiento, que no me voy a cansar de reiterarlo. En principio, bueno, suscribo a Enrique cuando cita a Enrique y José Miguel citan que los estudiantes son los mejores mensajeros, los estudiantes ya afincados son los mejores mensajeros a la hora de acercar el ideario que traían con el ideario del deber ser propio de ese primer cuatrimestre o primer año de cursada, ¿sí? O sea, son los que mejor interpretan la lógica que hay que transmitirle al ingresante. Eso me pareció valioso. En términos de lo que decía Gigliola, dice, bueno, a ver qué aportes puedo hacer. Yo tengo, como siempre, un poco el espíritu de investigador y tengo más inquietudes, preguntas y hasta preocupaciones que respuestas o que afirmaciones, ¿no? Alguna de ellas, por ejemplo, el tema de cómo está, qué mal contemplada está en la Agenda 2030 el campo de la educación física, el deporte, la actividad física y la cultura física. Creo que esa es una agenda que debería incrementarse, engordarse y que nos lo debemos la gente de educación física. Quería también señalar de que ustedes hablaban de estas cuestiones de la propedéutica para el ingreso a la carrera. Nosotros tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires, que es una estructura educativa muy voluminosa, ¿no? Comparable a la de Sao Paulo, Brasil, y tenemos escuelas orientadas que se llaman. Son, a ver, secundarias, el equivalente aquí de la preparatoria, en donde no fueron construidas, no fueron creadas para que ingresar mejor a la carrera, pero sí han sido creadas para que seducir a aquellos chicos que tienen una inasistencia frecuente o que tienen muchos factores de deserción. Entonces, evidentemente, la educación física y el deporte, dado que tienen condiciones, por ejemplo, que tenga pileta cubierta, entre otras, y como tienen, además de la cursada común, cursadas propias de la especialidad, les seduce en grado sumo. Algunos de ellos, bastantes, de esas escuelas orientadas, siguen educación física. En términos de, evidentemente, otra cuestión que nos debemos tal vez sea lo que, bueno, en algún momento yo citaba hoy, de que la pandemia nos ha sacudido los cimientos en clave humana y sin duda, evidentemente, a la educación física le ha quedado un mandato que no se ve en Argentina con el grado de cosa explícita que tal vez debería ser, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, nosotros tenemos recibimos a un nuevo estudiante, estos son los últimos no lo quería citar hoy para no quemar, anticipar cuestiones, ¿no? Pero recibimos a un estudiante que sí tiene algunas ignorancias
y no pocas confusiones, ¿no? Pero yo digo, a ver, en términos de confusión, en términos de, yo diría, en la escala superior serían debates epistemológicos, también los tenemos en nuestro campo y son tal vez nuestro principal factor de crecimiento. Estos debates acerca del ingresante a la carrera no la tienen, por lo menos en Argentina, no hay ningún estudio. Yo investigué, digamos, todo el estado del arte y nadie se ha planteado el imaginario social o las representaciones sociales del que ingresaba en matemática, en historia, en geografía, en esos campos. Sin embargo, bueno, encontramos por ahí algunas de estas cuestiones. Otras preguntas que nos hacemos, bueno, evidentemente que quedan en el tintero es acerca de las expectativas laborales. Algunos de ustedes lo dijeron y otros no. Y en referencia a al nuevo joven, a la nueva infancia y juventud generada en la pandemia, a nosotros nos generó, por un lado, sedentarismos, incomunicación y sobre todo muchos que le hemos dado el mote de pibes pantalla, ¿sí? Pibes pantalla leído en que son chicos que están muy apegados a la comunicación vía celular, digamos, a que todo lo resuelva el aparatito que está demonizado en alguna estructura educativa. Evidentemente, como decía el profe recién, los cuerpos vividos, esto en clave de Merleau-Ponty, ¿no? La fenomenología de la percepción, los cuerpos vividos que atravesaron la pandemia tienen una configuración totalmente diferente a estos cuerpos tradicionales. O sea, ha habido un proceso de aceleración de la historia, una suerte de corrimiento del arco en términos futbolísticos, ¿no? Que nos ha sacado de esa normalidad que teníamos y como yo he dicho en algún momento, no hay un retorno a la normalidad anterior porque evidentemente estamos en otra etapa de la vida, casi diría humana, en esta post-pandemia. Cito a título de cuento el hecho de que nuestro director de todos los profesorados y las tecnicaturas recibió a uno de los jóvenes que había ingresado este año y dijo que se iba. Y yo digo, vale la anécdota, porque y cuando le preguntó por qué se iba, le dijo que porque él creía que en educación física eran todas clases de educación física, como las de la preparatoria, digamos, por las del secundario, ¿no? Bueno, evidentemente había una gran distorsión entre su imaginario propio de ese fin del secundario, fin de la preparatoria, y la realidad con que se encontró en el secundario posterior. Ahora, si bien nosotros tenemos que decir que en Argentina, motosierra mediante, no sé si entienden la metáfora, pero bueno, nuestro presidente aparece frecuentemente con la motosierra y eso implica recorte de derechos, recorte de escuela pública, recorte de espacios públicos, recorte de inversión social en deporte y eso implica en muchos casos la imposibilidad de proseguir la carrera a nuestros jóvenes, ¿no? Ese es un factor de deserción importante. Y para cerrar, simplemente transmitirles el agradecimiento, ponerme a disposición para lo que necesiten. Les dejo mi correo electrónico, si quieren, es fernagiron@gmail.com. Reitero infinitamente el agradecimiento y en términos de esta cuestión de la amistad latinoamericana y cómo debemos atravesarnos por estas cuestiones, hoy por hoy en Argentina y bueno, la famosa Netflix, digamos que seguramente es consumida en todo el mundo, está muy en boga una serie, ¿sí? Que se llama El Eternauta y el eslogan que emerge de esa serie es que nadie se salva solo, ¿sí? Así que en clave de lo que también decía Enrique, esta necesidad de la solidaridad y de sentirnos hermanados me parece muy saludable de que esto pueda aparecer. Así que yo les dejo mi más sincero abrazo y mi más sincero agradecimiento, muy en particular a Martín, por supuesto, a la Universidad de Querétaro y por supuesto mi abrazo fraterno lo reitero. Gracias, Fernando. Y pues bueno, ya puse ahí en el chat el correo, fernagiron, gmail.com.
por el contacto. Obviamente yo conozco a Fernando igual que a ustedes. Es una persona como ustedes, noble y que comparte, que tiene esa parte, ese interés en hacer más grande la educación física a través de compartir. Entonces, pues cualquier cosa estamos a las órdenes. Yo les agradezco su tiempo, son ya 8:43. Quiero agradecerles profundamente por su presencia, por la respuesta al llamado y si no les generó algún inconveniente, poder hacer otros llamados en lo particular o de manera grupal para seguir trabajando en cuestiones de este tipo que creo nos hacen mucha falta. A nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, a nombre de mi compañero Miguel Silva, de nuestros directores, la maestra Valeria, el maestro Ángelus, pues les agradecemos su tiempo y su participación. Aquellos que nos ven en cualquier lugar, en cualquier hora, en cualquier espacio del mundo, pues les deseamos una feliz educación física. Muchas gracias a todos.